Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros en unos 27, 28 minutos estaremos haciendo algunos de los temas más importantes para el sector agropecuario de estos últimos días, de esta última semana. Lo que evidentemente está en cartel, lo que todo el mundo está viendo, es lo que sucede con el tema del financiamiento a partir de las situaciones dadas, no solamente de las cuestiones internas, de la problemática del manejo de la economía nacional, de la situación de desfasaje que hay entre el dólar que se consigue y el dólar oficial, menos las retenciones para los que pueden exportar, porque evidentemente esta cuestión es así. Las cosas tienen que encaminarse hacia el lado de la próxima campaña de siembra. Una campaña de siembra realmente difícil, realmente complicada, porque el productor venía con dificultades, va a terminar pagando la campaña y vamos a ver cuánta plata le queda para encarar la próxima campaña. Y en ese marco también hay que ver qué tipo de financiamiento puede acceder el productor para poder encarar esa próxima campaña. Por eso es muy importante, es fundamental tener en cuenta cómo va quedando la situación, sobre todo con el basamento de la problemática del clima en estos últimos tiempos, que entre lluvias y problemas de humedad no ha podido todavía terminar la campaña. Esto afecta obviamente a la campaña de cosecha fina, porque hasta que no se levante la gruesa no se puede utilizar esa parte. Por lo tanto, nos dimos una recorrida, estuvimos en la provincia de Buenos Aires y de allí recabamos algunos comentarios como estos. Bueno, el final de cosecha también estuvo un poco complicado, así que el productor empezó cosechando la soja de primera muy bien, y cuando entró en la cosecha en la soja de segunda empezamos a sufrir la abundancia de precipitaciones con la correspondiente anegamiento de caminos y lotes, así que mucho cereal todavía está en el campo. El productor entra con un buen aporte de grano, con un buen aporte económico, pero con un pasivo de arrastre, el cual debe subsanar este año, ¿no? Y con un inicio de siembra de fina, para los que son de la zona lo conocerán, y es harto evidente que con una abundancia tan grande de precipitaciones los campos están totalmente anegados y con muy poca intención de siembra por lo pronto. Claro que cuando uno empieza a mirar todas estas cuestiones, empieza a ver el tema del costo del financiamiento, porque la cuestión no es solamente hasta dónde, digamos, uno puede encontrar a alguien que le pueda financiar, sino al mismo tiempo cuáles son los costos a los que les van a financiar. No, los bancos están abiertos a escuchar propuestas y a buscar alternativas. Sin duda que el incremento de tasas complica y genera mayores negociaciones, mayores discusiones, pero se llegan a acuerdos. Nosotros como empresa estamos muy bien con convenios con tarjetas rurales, con la mayoría de las tarjetas rurales, con acuerdos a 120, 180 días sin tasa financiera, y también algunos acuerdos de mayor plazo con una tasa menor, una tasa entre comillas subsidiada. O sea, hay voluntades de ambas partes y creemos que las herramientas financieras van a seguir apareciendo. También otra herramienta importante es el tema de canje, que el productor tenga la posibilidad de pagar con su propia producción, con su misma moneda que es el grano. Así que es una herramienta que este año va a tomar fuerza nuevamente. Y obviamente el tema del financiamiento rueda encima de las posibilidades de la próxima campaña, pero al mismo tiempo la industria sufre la problemática porque el productor no puede encarar el financiamiento de los repuestos, de la maquinaria, de la reposición de maquinaria. Muy complicada, financieramente, vos lo acabas de decir. Por parte de los bancos, bueno, bien sabemos de que el Banco de la Nación tiene, y no me animo a decir la palabra, prohibido dar un crédito al sector agropecuario que no sea para una inversión a largo plazo. Hay líneas de inversiones, pero no para la evolución inmediata que necesitamos de la cosecha. Los bancos privados es imposible porque las tasas de interés son impagables, y lo peor es que las financiaciones que en muchos casos las cooperativas y acopiadores recibían por parte de las empresas exportadoras o acopiadoras de grano, exportadoras de grano, tampoco va a existir, con lo cual se achica mucho más el rango de posibilidades de financiación. Entonces, o echamos mano a capital de producción,
para poder financiar una campaña, o la verdad, no sé cómo va a ser, pero esto sin ninguna duda compromete a la campaña próxima, y el compromiso significa en definitiva menos hectáreas, con lo cual yo veo un futuro, tal vez, a veces me da vergüenza ser tan pesimista, pero la verdad es que las condiciones en las que vemos las situaciones a futuro te hacen decir estas cosas, ¿no? Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. Si decilo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Claro que no es solamente el ámbito agrícola, la ganadería también espera realmente muy buenos resultados en lo que se refiere a la demanda externa e interna, pero claro, hay que acudir a ese financiamiento, un financiamiento que deberá además tener bien en mente que para poder recuperar el rodeo hay que evitar vender, por lo tanto también hay que financiar ese capital. Mirá, yo creo que lo primero que hay que darle al productor es una cierta estabilidad, ¿no es cierto? En que cuando vaya a tomar la decisión de hacer una inversión fuerte para crecer en ganadería, esté seguro que cuando termine ese ciclo, que el ciclo de la vaca no es de 2 ni 3 meses, son años que lleva rearmar un plantel y empezar a hacerlo rentable. Que el productor esté seguro que cuando terminó ese ciclo y empieza a ser rentable su inversión, que obtenga la rentabilidad que realmente merece ese esfuerzo que hizo durante un par de años. Entonces, lo primero que hay que darle es seguridad de que la rentabilidad va a estar asegurada. Con eso ya el productor se la va a rebuscar para ver cómo obtiene un crédito, cómo hace para crecer en ganadería, cómo capacitarse, que es lo que la otra pata que falta, digamos, capacitación en sanidad, en mejorar la alimentación, cómo hacer reservas de pasto, todas esas cuestiones que van a ir atadas a una producción ganadera, que hoy están las herramientas tecnológicas para hacerlo, pero que a veces no se hacen, porque todos le tienen miedo a una inversión por no saber cómo termina esa inversión en base a la rentabilidad. Si le damos estabilidad y le damos seguridad que para adelante la situación de la ganadería va a estar estable y va a ser rentable, no tengas ninguna duda que el productor se la va a rebuscar para producir. Yo digo siempre, el productor ganadero, el productor en general del país, ¿no? Es de lo más tosudo, de lo más obstinado, es de lo más hábil para pensar, para desarrollar y para darle para adelante en su producción. No sabe hacer otra cosa y son obstinados y le dan para adelante y le ponen el hombro. Yo no tengo ninguna duda de que eso lo van a hacer, que le van a poner tecnología, que van a hacer la inversión, pero hay que darle estabilidad. Sin estabilidad no se puede trabajar. Claro que en algunos ambientes se ha dado el tema de la escala, digamos, escalar verticalmente, es decir, no horizontalmente dando más volumen, sino escalar verticalmente tratando de instalarse en los próximos pasos de la cadena. Es decir, el tipo hace cría, hace recría, hace el engorde, hace la faena, vende a los
vende a los carniceros, todo al mismo tiempo. Ahora, uno se pregunta si digamos, esto en ganadería podría funcionar, digamos, solo. Mira, hoy lo estamos encarando como un proceso general, buscando un poco más de rentabilidad también. No sé si podríamos hacer engorde solo con la magnitud de volúmenes que tenemos hoy de todas las etapas. Yo veo a la ganadería que la viene soportando hace unos cuantos años bastante complicado. Nosotros le estamos dando la vuelta y buscándole un punto de incorporación nuevo que nos permita obtener ese mango más que nos está faltando para decir que por lo menos en un año con la ganadería terminamos obteniendo un buen resultado. Eso es el objetivo que nosotros tenemos, pero no dejamos de lado que más allá de lo rentable, nosotros lo que buscamos es crear un producto diferente, que no se basa solamente en vender carne, sino que se basa en comercializar un producto con trazabilidad, con proceso alimenticio único de Argentina, con certificación de Ternesa buscada por el INTI, Instituto Nacional de la Tecnología Industrial, y crear un producto totalmente diferenciado, que el día de mañana pueda llegar a salir como valor de origen de nuestra localidad hacia afuera también. Y el punto no es solamente, digamos, lo que está sucediendo en estos tiempos vinculado con la producción en la zona pampeana. Las zonas extrapampeanas también sufren algunas dificultades. Por ejemplo, el otrora excelente negocio productivo mendocino. Bueno, que es importante para la economía nacional, me lo decís vos. Pero parece ser que para las autoridades de este país no es importante Mendoza, por la fuerte caída que ha tenido la actividad tanto frutícola como la frutícola muchísimo, y la hortícola en algunos rubros ha caído estrepitosamente. Yo te doy algunos números. Hoy la manzana primicia de Mendoza en el Valle de Uco tiende a desaparecer. Se están levantando casi todos los montes frutales de Mendoza. Una cosa muy rara, nosotros hacíamos todos los años, hacíamos todo el trabajo para la trazabilidad de la manzana junto con el IJAMEN, que es la entidad gubernamental que cuida la sanidad vegetal en la provincia, y todos los años teníamos 90, 100 cuadernitos de los trabajos que tenían que rellenar los productores siguiendo la trazabilidad de su fruta. Hoy tenemos 5 o 6 cuadernos. O sea que vos imaginate el volumen de fruta menos que exportó Mendoza. Eso te está denunciando en un episodio chico la magnitud de la crisis. Por otro lado, bueno, hay firmas de primer nivel a nivel internacional que han cerrado sus galpones y sus frigoríficos en Tunuyán. O sea, estamos en una crisis, te diría que si no, el gobierno no hace nada, sobre todo el gobierno provincial, muchas actividades en la provincia de Mendoza tienden a desaparecer, pero no porque esté agotado el modelo productivo, sino que han generado han roto el modelo productivo estas economías equivocadas, estas políticas equivocadas. En el sector del vino pasa exactamente lo mismo, en otro nivel. Por ejemplo, primero hubo un error de caracterización enorme en el diagnóstico de cosecha, el pronóstico de cosecha que se hace todos los años, que está a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Le erró en 5 millones de quintales. Eso es un terrible golpe para el pequeño productor, porque ¿qué pasó? Cuando dijeron el pronóstico de cosecha, el productor chico demoró en cerrar los negocios de su uva, y después tuvo que pedirle por favor al bodeguero que se la compre, porque había 5 millones más de uva en el mercado. Eso fue una canallada. Eso no se puede dejar así como que fue un error técnico. Son 5 millones de quintales, igual a la producción de San Juan. O sea, así que con este panorama que te doy, es una vitivinicultura que en muchos aspectos ya no es más rentable, un vino de primerísima calidad a nivel mundial que no se puede exportar, o tiene muchas dificultades por exportar. O sea que la industria del vino está con serios problemas, sobre todo el pequeño y mediano bodeguero y productor, ¿no? Y por otro lado, la única actividad que se mantuvo más o menos en los términos de sustentabilidad fue la ganadería. La ganadería de Mendoza tuvo un crecimiento importante y un sostenimiento de lo que se logró
hasta ahora en forma muy continua. Esto es importante porque, bueno, muchos productores se refugiaron en esa actividad para poder sobrevivir. Ahora, la crisis de la economía regional de Mendoza yo te diría que es terminal. Mira, la semana que viene se presenta un proyecto en la legislatura en donde se le está pidiendo al gobierno un fondo agrícola que represente el 3% del presupuesto de la provincia para sostener a aquellos productores minifundistas que si no nos ayudamos dejan de existir, ya dentro de un mes, 2 meses dejan de existir porque no tienen plata para seguir trabajando. Teniendo en cuenta que las dificultades realmente son profundas, teniendo en cuenta que la problemática que se presenta a la producción agropecuaria, principal motor de la economía nacional en las grandes ciudades, por supuesto para la administración del Estado Nacional y claro también para el interior. Si uno piensa permanentemente cómo hacer para que los grandes conurbanos no sigan creciendo, lo primero que tiene que hacer es tratar de evitar que desde los pueblos se desgrane la sociedad hacia las grandes ciudades. Por eso uno empieza a preguntarse qué tipo de cliente le queda, qué tipo de cliente piensa que le queda a aquel prestador de servicios al sector agropecuario. El productor siempre que tuvo etapas difíciles se retrajo. Lo que no te puedo evaluar y no te puedo dar un concepto que sea válido es con relación a los productores que ya no están más, los que no existen. Esa gente lamentablemente yo creo que ya no va a tener posibilidad de ingresar de nuevo a la actividad agropecuaria. El productor que ha quedado porque se ha restringido mucho en este periodo de dificultades, y no bien las cosas empiecen a cambiar, va a estar ávido de adquirir tecnología, de recapitalizarse y demás. O sea, no bien las cosas cambien en cuanto a la política, seguramente que también cambia la situación de los comercios en sí, porque el productor va a estar ávido de adquirir todo lo que se le ofrezca en cuanto a tecnología. Por otros motivos, los ciclos estos de parálisis y reactivación en el sector ya los conocemos de toda la vida. O sea, siempre hubo momentos por un motivo o por otro difíciles en el cual la cosa se planchó, y hubo momentos extraordinarios que cuando se dan se genera una explosión comercial que andamos todos a las corridas y que yo pienso que si la cosa cambia y para bien se va a volver a dar. Claro que de todo esto uno empieza a sacar algún tipo de conclusión, porque fundamentalmente si los productores agropecuarios, que son los que tienen, digamos, la parte inicial, el puntapié inicial, los que empiezan a hacer funcionar la maquinaria, empiezan a cerrar sus explotaciones, evidentemente la economía se achica, y economía achicada, que esta manta que no cubre a todos, significa gente que se expulsa. Por eso es importante saber qué es lo que se estima va a quedar para políticas nuevas que sean propositivas para el sector agropecuario. Y los propietarios y que se han venido se han venido a menos. Le explico por qué. Porque hace 10 años un productor de 1000 hectáreas era un productor grande en la zona nuestra. Hoy es un productor mediano y está siendo un mediano chico por la rentabilidad. No se olvide que de lo que produce el 35% se lo queda el Estado, el otro 35% se lo queda el Estado entre ganancias, aporte jubilatorio para los empleados, demás impuestos, o sea que le queda un 30%, y ninguna empresa puede funcionar con un 30% de lo que produce. Está trabajando con insumos a precio internacional y está cobrando el cereal a precio nacional, entonces directamente. Y con respecto a los contratistas, no desaparecieron. Los contratistas han quedado prestadores de servicio, porque los contratistas que había antes, que decían, bueno, tomamos un campo a un porcentaje o alquilamos, hoy ya no lo pueden hacer más.
son muy pocos. Trabajan para los famosos pools de siembra, como prestadores de servicios. Y claro, la situación también empieza a rondar por encima de qué es lo que ha hecho el productor agropecuario para definir cuáles son las políticas que le vienen bien, que realmente aportarían para el sector. Ha trabajado poco el sector y esto lo ha descubierto en la última década, en la última mitad de la década, podríamos decir de 2008 para acá. Por lo tanto, ver en qué situación se encuentra esa conciencia es realmente importante. Sí, justamente es lo que venimos nosotros, que somos, como yo dije, yo soy auténticamente ganadero. Por ahí a lo mejor hubiese necesitado otro tipo de preparación para estar más cerca de lo que usted dice. Ahora yo creo que igual, siendo como somos nosotros, ganaderos de cuarta, quinta generación, nos hemos preocupado por estar un poco cerca de esto que usted dice, de que es lo que es la parte política, la parte gremial, que por ahí hay gente que dice no, yo me voy al campo y que se arreglen los demás. Yo creo que no, es responsabilidad de todo, y los que nos hemos hecho cargo de eso, de participar y eso, bueno, tenemos esto hoy que qué sé yo, estamos un poco por lo menos tranquilo de que participamos y que hacemos fuerza para que nuestras cosas salgan bien. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Trayectoria y experiencia a su servicio. Buchart 454. Teléfono 011-4311-2552. Si decilo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Se cuenta obviamente con el humor del productor, es decir, si está bien, si está mal, si se siente bien, si tiene perspectivas o si no las tiene. Está claro que aún en momentos muy difíciles el productor apuesta a la producción, es lo que sabe hacer, es lo que maneja, es en lo que ha nacido y evidentemente no tiene una preocupación muy marcada alrededor de si hay más o menos precipitaciones, si puede o no puede entrar en el mercado. Pero cuando la crisis es de futuro, cuando la perspectiva es que el negocio no va a funcionar, entonces las cosas empiezan a complicarse. A ver, no sé si hay ambiente, el productor se desanima muy fácilmente, somos bichos raros. Digo somos porque uno está metido en la producción, uno trabaja con productores, está metido en esto, a pesar de que no tenga mi vaca, uno tiene las vacas que asesora. El productor muchas veces se enoja, muchas veces se desanima, hasta que, y hoy por hoy, después de tantos años de ida y venida, hasta que uno no le dice, no, mira, realmente las reglas van a ser estas por tantos años, el productor ha descreído y recién ahora creo que se le está pasando el enojo. Más allá de eso, la ganadería es un mal necesario, como digo yo. Y los productores están volviendo a la ganadería porque también los márgenes agrícolas se han achicado muchísimo con el tema de los costos de los insumos, los alquileres. Entonces, obligadamente está volviendo a la ganadería
Y yo creo que lo bueno que ha tenido esto, no en este momento, pero sí a futuro, es que nos quedó un resabio agrícola en donde medir, en donde planificar, en donde ajustar tecnología, en donde ser mucho más preciso. Es como un ruido que nos viene quedando en la cabeza a los ganaderos, y eso es herencia agrícola. Nosotros tenemos que ser ganaderos agricultores en la República Argentina, porque la reserva la necesitamos, porque la alfalfa hay que sembrarla con mucha precisión, con mucho volumen de semilla, porque tenemos que elegir muy bien cuál es la variedad de sorgo que vamos a plantar, tenemos que elegir muy bien cuál es el maíz que vamos a hacer silo, cuál es el punto de cosecha. Antes nosotros apuntábamos mucho a volumen y creíamos que generando volumen nos iba a ir bien. Hoy por hoy quizás con el volumen te va muy mal, pero ajustando carga, ajustando proceso, es donde va a estar el margen de maniobra y el margen de rentabilidad. Creo que no nos queda otra, y quien no se ayorne y quien no se meta en ajustar el proceso, es antipático decirlo, pero el sistema lo va a expulsar, como ha pasado con los agricultores que querían hacer, agricultura en una campaña. Una golondrina no hace verano. Entonces hay que ajustar los procesos, hay que empezar a trabajar. La palabra suena antipática, más seriamente. El productor, el ganadero es serio, por supuesto, pero tenemos que empezar a hacer muchos más números y proyectarnos mucho más a futuro. Vos bien lo decías, a 2 años es media campaña. Bueno, tenemos que pensar que en 2 años no sea media campaña, que 2 años sea el 70% de un ciclo ganadero. Entonces estamos acercando el ciclo, tenemos que achicar las recrías, tenemos que mejorar los corrales de engorde, tenemos que mejorar el aprovechamiento. Creo que sabemos hacer muy bien las reservas, lo que pasa es que las hacemos muy bien y después las aprovechamos mal. Entonces hay que ir siempre un poquito más allá, forzando cada vez más el sistema, encontrando el equilibrio y mejorando la rentabilidad. Y bien, señores, nosotros hasta aquí hicimos con muchísimo gusto este rato de su campo activo. Repasamos una parte de la actualidad agropecuaria. Lo espero en la misma esquina en la próxima semana, a esta hora y en este mismo canal. Hasta entonces, muchas gracias.